El dibujo como narrativa visual. Cuarto Congreso de Artistas Plásticos Dominicanos, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Paraninfo Ricardo Michel, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Eventos, debates, discusiones, foro para informar sobre el arte dominicano actual y sobre todo sobre el dibujo. Una perspectiva nueva, conceptualizada, analizada a la luz de lo transmoderno, lo postmoderno, lo moderno, en fin, una perspectiva, una mesa de trabajo, un día convocado a favor del dibujo y de los estudios artísticos dominicanos, mediante lo que es hoy un hecho, la educación artística en la República Dominicana. Hemos convocado a la organizadora de este evento, arquitecta Arelis Subero, directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ella vamos a conversar post-congreso los problemas del dibujo actual, qué fue lo que sucedió allí, por qué sucedió eso, quiénes nos acompañaron en esta agenda, a veces yo diría que enjundiosa, otras veces que abierta. En fin, para eso la tenemos aquí con nosotros, para debatir sobre el cuarto Congreso de Artistas Plásticos Dominicanos. Adelante, Arelis. Muy buenos días, gracias de nuevo por invitarnos a su espacio. Sin duda que el cuarto Congreso de Artistas Plásticos llenó las expectativas. Llenó las expectativas en cuanto a la calidad de las propuestas dialógicas que se dieron curso durante el día. Disfrutamos de 11 conferencistas. En la mañana tuvimos 5 grandes conferencistas magistrales y también en la tarde disfrutamos de 6 conferencias. Todo un día, todo un conjunto de diálogos abiertos acerca del dibujo y su importancia en el contexto actual. Eso hay que agregarle, Arelis, lo de las performances, sí, las actividades, claro. Además lo que se llevó a cabo allí a nivel prácticamente comunitario con artistas, porque los artistas nos han visitado a todo lo largo de estos congresos. Realmente sí, haber reunido y convocar el CODAT, Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, convocar la Escuela Nacional de Artes Visuales, convocar al conjunto de artistas de nuestro país ha dado resultado. Ha dado resultado y por lo tanto es un espacio abierto que invita y convoca al análisis y a la discusión. A mí me llama la atención, y siguen, de este congreso y de todos los demás, es la capacidad de convocatoria. Primero, se hace el llamado, se anuncia y la gente acude. Los artistas acuden. Los artistas de fuera de la UAS, nuestros artistas docentes también en primer término, pero en diálogo permanente, abierto, los otros artistas, amigos, relacionados de fuera de los artistas dominicanos, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes, emergentes o consagrados. Hay esa diversidad, ¿no? Y cuando digo de la capacidad de convocatoria es precisamente porque acuden al llamado. Es decir, hay una asistencia, hay un flujo permanente. Tú estás hablando de 11 conferencias, en un día. Eso es algo, sí, eso es algo intenso y agotador. Grandioso, sí, además lo que implica como diálogo. Y, por supuesto, y varias actividades complementarias. Sí. A diferencia de otras actividades, me llama la atención también el hecho de que las conferencias no son muy largas. No. Los artistas suelen ser más puntuales. Muchos, no todos, pero sí. Muchos sí. A veces cortos. Cortos, breves, sí. Pero esas ponencias breves de 20, 25 minutos, media hora, permiten un mayor contacto con el público, permiten que la jornada sea más interactiva, que la gente haga preguntas, que el público pregunte y aporte también. Sí, se conecte mejor, pero además se implique en el evento, que allí sabemos que estamos aprendiendo, pero además admitiendo otros discursos. Además, y por otro lado, que también esta vez había una celebración homenaje. Domingo Liz estuvo allí presente a través de sus familiares, amigos, y de hecho fue algo que pensaba yo. Domingo Liz se imaginó una cosa como esa él en vida.
Eso me lo reflexionaba cuando yo iba hablando sobre sobre su vida, sobre su obra, sobre lo que realmente él representó para el desarrollo de las artes visuales dominicanas. Y más cuando yo veía estos dibujos naí de niños hechos que son de autoría. De bicicletas. Las bicicletas. O sea, que implicó a la niñez de una manera tan fantástica. El río Sama. No, porque él era el rey del río Sama. Figuras fantasmagóricas. Sí, claro, claro. No, me refiero a que el concepto integral del Congreso, no solamente como una serie de conferencias o de mesas redondas o coloquios, sino también las performances, los reconocimientos, todo eso forma parte del evento como totalidad, ¿no? Como universo, sí, yo sí. diría. No solamente algo académico, sino Sí. un evento que es académico, al mismo tiempo es educativo, cultural. Y es de extensión. Y es de extensión. Y es Y de humano, investigación. de investigación, Sí, pero también la parte humana del reconocimiento al artista, en las personas de sus familiares, Claro. ¿no? Y el reconocimiento a otros artistas docentes o a otros artistas externos a la universidad Externos también, a la universidad. que ese es el momento, ¿no? Eso Claro. forma parte del todo lo que es. Un momento vivencial. Vivencial, lo porque vivencial, realmente quiero es con decir. los testigos que estamos hablando, exactamente. con las personas que los representan, pero además con sus recuerdos. Creo que un congreso como un espacio académico debe también tener en cuenta lo humano, no solamente el dato por el dato, No, claro. la No. investigación, sino que dentro Sí. del trabajo y de todo esta ocurrencia aparece también la relación vida-obra Sí. y sobre todo lo que dejó, La la trayectoria. huella, la Claro. huella de este Por artista. supuesto. Momentos muy Sin emotivos duda. allí, además el desenvolvimiento a título de cooperación, todo el mundo implicado, los que están en el podio, los que están en el público, hubo todo lo que se llama una circularidad de la propuesta que tuvo su objetivo precisamente en el desciframiento de su obra y en la presentificación allí de su obra, que eso es importante. Nos resulta súper emotivo poder hablar del día. Para mí es como recordar momentos. Hay momentos claves durante el día que resultaron de cargas muy emotivas. Por ejemplo, en el momento en que hacíamos el testimoniar de Domingo Liz, el hijo llora. Ajá. Pablo, que estaba presente, derrama lágrimas y fue sumamente importante, y su esposa estuvo con nosotros hasta el final del día. El día entero. El día completo, o sea, Guayabo. no es solamente un momento, sino que permanece, y estaba feliz, estaba orgullosa. Decía, qué bueno que se toma en cuenta al maestro Domingo Liz, no solo porque fue docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por 25 años, enseñando dibujo precisamente, sino también porque los 42 años que enseña en Bellas Artes crea una larga trayectoria. Ahí teníamos muchos de los que eran sus estudiantes. Un alumnado. Estoy hablando, Un alumnado. Estamos hablando de 25 Sí, años 25. y 42, pero muchos de esos años transcurrieron de manera simultánea. ¿no? Simultánea, Sí, paralelo. pero como quiera que sea, si tú lo sumas, Hay un alumnado. son 60 y tantos años. Fidel, hay Sí. un alumnado. Sí, Un sí, alumnado quiere claro. decir que hay Sí, una claro. doctrina, Una escuela. una escuela. Un alumnado. Sí, ¿Entiendes? nos resulta también, Sí. nos llamó mucho la atención y nos cargó de emoción la presencia del maestro Amable Sterling. Sí. Lo teníamos como invitado especial y nos permitió incluso usar sus obras para la promoción del evento. Pero no solo por eso, porque había acompañado a Domingo Liz en sus talleres. O sea, sus tardes en el Osama era como parte del día a día de Amable Sterling junto a Domingo Liz. Por lo tanto, fue mucha carga, fue bastante importante. Más aún, reunimos en esos performance estudiantes de los bachilleratos de la modernidad en artes. 2 docentes egresados de la escuela de teatro convocan a sus estudiantes y los traen, y son los actores. O sea que al mismo tiempo creamos interdisciplinaridad y creamos esa intención de poder canales abiertos a la discusión con respecto a las artes visuales dominicanas. Sí, a eso me refiero, que no es el típico, tradicional congreso, de lo que sea, ¿no, Dalí? Sí, Porque el concepto de congreso también Sí. hay que... Es de hay un informe. concepto, sí. Se le Hay toma uno- como sí. informe, hay toda una Oh, burocracia, conferencias, saberes, súper simplemente, especializada y Sí, todo. sí, claro, sí. Bien. Es un concepto más fluido, más dinámico. Más El que dinámico. utilizamos Que- allá, sí. exacto, Sí, sí. el que utilizamos es más fluido, porque además le damos lugar
no solamente a la ciencia, a la cientificidad del evento, sino también a lo humano del mismo. Por supuesto. ¿Tú ves? O sea, que está ligado a una actitud raigal. Sí. Y estética. Y el concepto y la práctica de diálogo abierto, de encuentro también. El encuentro. Sí. Porque es un encuentro hasta de generaciones, de la comunidad artística y sí, docente, sí. De la generacional también. Sí, Había mucha gente joven, habían estudiantes, pero habían jóvenes de fuera de la universidad. ¿No? Y contábamos con la presencia de Antonio Guadalupe. Sí. Contábamos con la presencia también de Freddy Javier, Sí. el presidente del Estuvo CODAC. ahí Todo el día estuvo con nosotros, o sea, que al mismo tiempo se abre el espacio. Sí. Y los artistas entonces sienten que allí encuentran un lugar donde expresarse. Sí. Por ejemplo, Donde artistas, son acogidos. 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 ciertamente, las artistas que siempre nos apoyan, como Rosalba Hernández, Rosalba Hernández, Iris Iris Pérez, Pérez, Marcia Guerrero, Marcia Guerrero, Aguas Vivas también, José Aguas Viva, Cejo, Cejo. otros más. Sí, Durán, todo, Sí, o sea, todo. Vladimir Velázquez, que fue Vladimir parte Velázquez, también, sí, Que Durán. tuvo Una una conferencia. conferencia Sí, magistral. claro. Me refiero a los que no son artistas docentes, como yo les llamo, que son bueno, de la sí, facultad. que son Sí, de la facultad. por supuesto, nuestros profesores, sí. Sí. Bueno, esos fueron, también recibieron su reconocimiento, pero me refiero a esos que siempre están presentes. Están en el simposio, están en el congreso y están en nuestras actividades, Están en cercanos sí, a nuestra facultad. ¿No? Y a la universidad, que antes no era frecuente que estas personalidades, por razones que no tenemos que decir aquí, se acercaran, pero ya ellos están viendo que es un espacio de ellos. De E ellos incluso el curador Amable López Meléndez, que también participó allí Participó como conferencista, dijo que al fin tenemos un espacio. O sea, decirlo eso en la universidad, con todos los problemas y con todas las cosas que genera decir la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es algo que enaltece y además que cambia la perspectiva en cuanto a concebir una universidad donde ocurren estos aportes, donde las ideas dialogan entre sí a través de los sujetos. O sea, estamos hablando de personas que son especialistas, sin duda, pero sí. también personas que reconocen la importancia de tener un espacio democrático, un espacio donde se puede discutir y conversar los problemas que atañen al arte Democrático y donde hay un dominicano pensamiento actual. plural, no un Plural. pensamiento único. Único, sobre él. no. Eso No es hay importante. pensamiento No hay único pensamiento, allá. pensamiento plural sobre el arte. Ni en el Congreso, ni en el simposio. No, ni en ninguna actividad Ni que en hagamos. ninguna No, actividad no. que nosotros... No hay No. pensamiento único. Único. No lo hay. Es importante denotar la presencia de los conferencistas. Iniciamos con el maestro Odalis Pérez. Continuamos con Abir Peralta, magistral ambos en sus dimensiones. Luego Como siempre. Como siempre. Luego teníamos también a Amable López Meléndez. Tuvimos en la mañana a Mildred Canahuate. No podríamos hablar de la historia del dibujo en República Dominicana sin contemplar la galerista Mildred Canahuate. Que incluso es una impulsora, vale decir, Del Festival lo que de Dibujo. del dibujo. O sea, Sí. además de que es coleccionista, es una persona que ha trabajado por el desarrollo del dibujo en la República Dominicana. También es bueno destacar la presencia de Delia Blanco. Delia Que Blanco. estuvo ahí, dice. Plinio Chaín, sí, profesor, Vladimir sí, Velázquez. sí. O sea, incluso también manejamos la posibilidad de tener artistas egresados de nuestra escuela. Sí, e sí. invitamos a Indira a, Hernández. a una egresada. Egresada de la Escuela de Artes Plásticas. Según ella decía, salgo de mi zona de confort, pero me arriesgo. Y son Sí, testimonios, claro, además claro. de una práctica, el artista necesita dialogar con su público y con sus colegas, sus practicantes. Señores, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con esta conversación en nuestro próximo segmento. That's good. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte
Página abierta con la cultura. Y usted puede ver esta entrevista con la arquitecta Arely Subero, directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma en Santo Domingo, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página abierta con el arte y la cultura. Es bueno mencionar a los participantes, a todos y cada uno, si es posible. En el orden tendríamos Odalis Pérez, Avir Peralta, Delia Blanco, Amable López Meléndez, Mildred Canahuate. Sí. En la tarde iniciamos con el maestro Gavino Rosario, quien viene desde Lugo a hacer una conferencia para exponer acerca de las vivencias en el dibujo. Desde España. Desde España. Vive en España. Exacto. Y tenemos a un docente de nuestra escuela que es Oreste Toribio, quien también expuso. En la tarde tuvimos Gavino Rosario, Plinio Chaí, Oreste Toribio, Vladimir Velázquez y a Indira Hernández. O sea que durante todo el día disfrutamos de críticos, analistas del arte, galeristas y coleccionistas, artistas, docentes y egresados. Sí. O sea, que era un conjunto. Un mapa variado, y además es bueno resaltar que cada ponente también gozaba de un debate, de preguntas. De un porque espacio, eso, un espacio para preguntas, para que la persona pudiera interrogar, hablar de lo que él presentó. No era una actividad monológica, como diríamos, sino polilógica, con varias formas de hablar sobre lo... Y eso la hace, democratiza más el conocimiento, porque se aclara más, se demuestra más, se muestra más, pero además también se discute más. Yo recuerdo incluso que por una pregunta que yo introduje, entramos en el asunto del mecenazgo y empezó el debate con Mildred, una persona que conoce bastante bien en ese sentido el arte dominicano por el asunto de su práctica de galerista, pero también interactuó con Amable López y tuvimos que parar porque si no el Congreso se nos iba a ir por allí. Sin duda, cuando hablas de artistas y docentes y egresados, participaron, artistas, docentes y artistas docentes. Esa figura del artista docente nosotros tenemos que conceptualizarla más. Claro. Creo que es algo que, bueno, merece, pero no es exclusivo de la universidad. No. Allí donde quiera que haya un centro educativo, bueno, además hay una tradición. Hay docentes. Claro, los docentes que son creadores también. Pero la misma Escuela Nacional de Bellas Artes, sin duda, los artistas tiene sus profesores, que son artistas. Porque una cosa, el profesorado dominicano en general es profesor porque es artista. Es artista. Es un practicante y enseña oficio. Dibujo, pintura, escultura, grabado. Estamos hablando de los comienzos mismos de la educación artística en la República Dominicana. No, o sea, los filósofos, los críticos no enseñan oficio, pero contribuyen a aclarar y a dimensionar eso. O sea, que hay una dialéctica importante ahí en ese... No, esa diversidad también, para no decir, bueno, no se puede decir, no corresponde, el Congreso no corresponde a un pensamiento único, como decir, un pensamiento plural, no corresponde a una élite, ni a un grupo, ni a una capilla, es realmente un interés académico y educativo. Y abierto. ¿No? Entre los momentos que debemos conservar también es la creación de los reconocimientos en el taller de grabado de Leonardo Durán, donde el artista que entrega su obra para el reconocimiento es un estudiante nuestro, doctor Rubén Carrasco. Dentro de su fase de desarrollo ha llegado a evolucionar y entonces como utilizaba la línea en sus expresiones, elegimos una de sus obras, que es un momento también importante para recordar. Más aún, concluimos con la parte de una organización, se propuso, mientras grabábamos el testimonial, se propuso, pero vamos a hacer una exposición. Y ahí encomendamos a Iris Pérez y a Cejo, a través de la Dirección de Artes Visuales del Ministerio de Cultura. Y realmente resultó sorprendente el llamado. Con esa exposición concluyó un congreso de artistas plásticos dominicanos con el tema del dibujo. Esa es el epílogo visual. Claro, como debía ser. El colofón de la panoplia. Condensación. La condensación, una práctica. Ya ese último tramo
fue totalmente visual. Terminó el congreso, justo 6:45, algo así. Sí. A esa hora yo tomé el tiempo y bueno, no terminó, porque el congreso terminó con la el cierre. exposición. o el sea, el cierre. cierre. Con la Fue una hora exposición, después. porque Terminó la parte de la conferencia en el auditorio. O sea, pero Y el realmente público se mueve, se trasladó desplaza. claro, completo luego de a la sala, plenaria, sí. porque es importante que Importante la sepan plenaria. los espectadores que hubo una plenaria, Se hubo recoge. conclusiones. Explícanos tres días. esto de la plenaria. Sí, una plenaria, o sea, una síntesis de todo Una lo que síntesis. ocurrió Al allí, final del día, sí. crítica, y donde se informaba y se destacaban los puntos principales del día en cuanto a conferencias, eventos y demás. O sea que el pleno de las personas que participaron estuvieron allí representados también. Sin duda. Entonces, eso hizo que fuera pertinente una exposición. ¿Cómo es que estamos hablando tanto de dibujo, De y no dibujo. estamos viendo dibujos? Que Y ahí Exactamente, fuimos, pero allí. también la exposición, esa bien curada y además sobre la cual se debe escribir, sobre Sí, esa exposición. claro. Una de las más interesantes. Por la unidad temática del sentido que Sí. tiene, Claro. la unidad de género es sobre dibujo. ¿no? Solo dibujo. Con la Solo dibujo. diversidad de estilos, de tratamientos, Sí. pero el temas particulares, pero el dibujo El dibujo. como protagonista, como narrativa visual. Narrativa Pero visual. no fue solamente visual, también fue musical. Fue musical. Fue performática. Ah, sí. Recuerden Sí. que hubo un concierto. Porque de cierre. eso concluyó Sí. y además coincidió con los 100 años de la Revolución de Octubre, Sí. que estaba celebrándose conjuntamente como un congreso, Un congreso. allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, En otra facultad. otra facultad, la Facultad de Ciencias Jurídicas. Jurídicas y Entonces ellos concluyeron Sí. con un concierto Sí. en la Facultad En la de facultad, Artes. sí. En la sala de En la exposición. sala de exposición. Y ahí hubo un abrazo. Hay una conjunción al mismo tiempo que el Genérico. público del Congreso de Artes Plásticas se trasladaba. Sí, entonces, desde allí Tuvo hubo especialistas que se dibujo y trasladaron música, sí. y los dos organizadores Sí. coincidieron allí en un abrazo fraterno, vale decir. Es Sí, que diríamos claro. que iniciamos con la música como intermedio al inicio de nuestro acto inaugural. También. La maestra Pura Tyson trae el coro con Sí. 30 estudiantes y hace una muestra espléndida de lo que era el himno nacional y el himno universitario y otras canciones. Pero al mismo tiempo, A eso hay que agregarle. incluimos en un momento del testimonial, 3 violinistas junto con Augusto. Sí, el maestro Luis Augusto Martínez, violinista de la Martínez Sinfónica. Guzmán, sí. Sí. Sí, una persona que incluso pertenece Profesor. al profesorado de la Escuela de Crítica e Historia del Arte. profesor de la facultad. Entonces él también, su doble condición de músico e historiador, ¿no? Estuvo allí ayudándonos también con un equipo también de chelistas, violinistas y demás. O sea que hubo un opening bastante Sí, un opening, acentuado y al mismo tiempo bastante sublime, porque la música Como que se diríamos, interpretó allí interdisciplinario, ¿no? era un dibujo sonoro lo Sí, que había sonoro. allí. Y la música de Sí. predilección del maestro Domingo Lich. Claro, que eso Estaba era inspirado en Bach, en Bach. la suite Sí, número sí. 1 de Bach. seguro. O sea que allí hubo un diálogo. Sí, eso ya me llama la atención también y debo destacar que en las actividades importantes o más destacadas que realiza nuestra facultad, como este Congreso de Artistas Plásticos Dominicanos en noviembre, el Simposio de Historia y Crítica de Arte en octubre y otras, siempre ha habido cada vez más un acompañamiento musical, Sí. pero además participación de diversas escuelas. La escuela de música aporta, o con el coro, o con una coro de Música, jóvenes, o teatro, con música, o con fotografía, un cuarteto los de profesores del área cuerdas, de o con la fotografía. orquesta juvenil, la escuela de fotografía, la escuela de cine también, cine. con los documentales, Escuela de teatro. la escuela de publicidad con los cortos, Con los cortos. los spots publicitarios, la escuela de teatro con los performances. Todo, o sea, hay una colaboración entre las distintas Sí, porque escuelas. eso obedece a la política que está practicando nuestra gestión de crear un trabajo interdepartamental. Interdepartamental. O sea, que eso es lo que ha dado lugar a que haya un diálogo Exactamente. de especiales saberes Sí. artísticos y que sea coherente con las No, no, actividades. y eso deja atrás ese concepto de que las escuelas son compartimentos estancos. Islas, no. Islas. No. Aparte, una Ya no. funciona, Sí. claro, cada uno tiene su independencia, su Sí. autonomía, pero son parte de un todo. Interrelacionadas. Que es la facultad La de facultad artes. de arte. Sí. Sin duda Y también. eso no,
concepto de participación, ¿no? Que esos procesos durante ese año de organización no podrían ser posibles si no contáramos con apoyo técnico y asistencia tecnológica, en el sentido, por ejemplo, de la Dirección de Comunicaciones de nuestra universidad. También, sí. Un acompañamiento permanente que es lo que dan base a lo que allí en gran medida se logra. Y por supuesto el apoyo institucional del decanato, ¿no? Del decanato Claro. y de la rectoría. El decanato, el Y de la vicedecanato, la rectoría. rectoría, las autoridades. porque- Conscientes de la necesidad de desarrollar Claro. el arte de la educación artística. Porque esa es una actividad que realmente apoya el decanato. Ya. No es que él la sugiere, no. Surge, pero la asume también. asume. el La decanato. asume y se integra. Y eso es importante. Hay algo que quiero resaltar en el ámbito del Congreso y es la forma, el estilo de las ocurrencias en el tiempo y en el espacio de trabajo. Porque hay algo, podemos hacer propuestas, pero hay una logística, que es una logística que no es solamente operativa, sino una logística sensible, un criterio Creativa. creativa. Sí. O sea, una logística que parte desde la misma concepción estética del ocurrir de la actividad. Y eso es importante. Últimamente en todas partes del mundo se está asistiendo a ese plano que antes era técnico, no, ahora es sensible también. Sensible. Aparte de técnico sensible, Humano. ese es un recurso importantísimo y que ayuda a desarrollar cualquier tipo de actividad, no solamente artística, sino otra que sea de otro tipo, pero que en la logística sensible es allí una cardinal significativa y significante. Sin duda, Entonces, sin duda, pero porque eso responde a una nueva visión del acontecimiento, Sí. del evento. Sí. Habla de logística de eventos, organización de eventos. Pero nosotros, bueno, por supuesto, tratándose de una academia, el concepto de evento, pues... Es más rico, más diverso. es más rico, diverso, Claro. sí, por supuesto. Más Y hay creativo. otros elementos que no hay, por ejemplo, no tiene el carácter comercial, ¿no? No. Que tienen los no. eventos. Sí. Pero claro, Siendo hay eventos reglas gratuitos. sobre la logística, pero sobre eso uno puede aportar. Eso que tú dices, que no solamente operativo, no funcional, estos son los materiales que utilizamos, sino también el aspecto sensible. Claro. Sí, que es mucho más que eso. por- Hay una comprensión más humanística, Claro, digamos, claro. de lo que es el acontecimiento Cultural. Como y fenómeno el de evento creación, académico, sí. por supuesto. Si Sí, nos pusieran las imágenes sería muy bueno. Es importante, maestro, pónganos las imágenes, tenga la bondad, para que los amables televidentes vayan El recorrido del viendo. día. Sí. Porque eso forma parte también de lo que fue este evento. Sería bueno que nosotros, entre tanto, aparecen las imágenes, argumentáramos a favor de la pertinencia de este tipo, ya no de evento como tal, sino de este tipo de recorrido que ayuda a organizar un universo que le sirve a la comunidad. Porque aparte de todo esto, el trabajo de la comunidad educativa guasdiana resalta por este tipo de trabajo. Sin duda. O sea que Una hay imagen toda, positiva. y además hay una superestructura que realmente se encarga de establecer esos ámbitos. Yo sigo insistiendo que la UAS no publicitada y hasta cierto punto hasta cierto punto de manera adrede, la universidad que no sale en los medios, que no es noticia, y que esa es la UAS que debemos Sí, que debemos apoyar, y, ¿no? y además que debemos en la que mantener, creemos, además que debemos mantener. Seguro. Sí, sí. Porque además no se trata de un evento por un evento, No. sino un evento porque acompaña un proceso Muy claro. Todo un orgánico. año de organización. Además, es un Entonces, evento anual que para la misma fecha no es improvisado, no es casual ni coyuntural. Es algo que es sistemático, además, con una tradición. Es algo continuo. Sí, ¿no? y que no recicla No. temas. No recicla temas, no. O sea que desde ese punto de vista eso también implica lo que se llama una propuesta educativa, Sin duda. creadora y que tiene consecuencias desde el punto de vista de lo que son las grandes ideas artísticas y estéticas la acogemos aquí, pero también tenemos lo que se llama
un sostén Sí. ideológico, Sí. educativo y de permanente Y apertura. ese foro abierto del público, esas preguntas, se enfrentan a las generaciones. Mira, el problema del sexismo en el arte, ¿no? Sí, El problema del se feminismo en el denotó, arte. denotó. El problema de género también, Sí, ¿no? también. Las visiones de las artistas temáticas, contemporáneas y de de artistas temáticas. más, digamos, establecidos. Hay disidencias también. Sobre eso Sí. vamos... Pero es interesante eso. Interesante, Fidel, sí. sobre eso vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. That's good. No, 69. 82 años. 82. Bien. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que ustedes pueden ver esta entrevista con la arquitecta Arely Subero, directora de la Escuela de Artes Plásticas en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. El evento terminó, la clausuró como debía ser, con una interesantísima exposición visual dedicada al dibujo. Dedicada a Más Domingo de Liz. dedicada al dibujo y a Domingo Liz, Sí. Claro, al gran una- maestro del dibujo. pero una actividad demostrativa, de talento. con unos 15 Ve- artistas. ¿Cuántos? 20. 20 dan. 20 y tantos artistas. Se sigue, está abierta, ¿no? Está En la abierta. sala Claro, de Exposición exposiciones en de la el primer Facultad de Artes. piso de la Facultad de Artes. correcto. Para el visitante, para el espectador, el televidente que quiera visitar. Entre los artistas exponentes están Iris Pérez, Sí, está Marcia Guerrero, Sí. Pedro Veras, Rosalba Hernández, Rosalba Hernández, Vladimir Velázquez, Manuel Varías, Manuel Varías, Eric Genao, Julián Amado, Amable Sterling, Julián Amado, José Cejo, Amable Sterling, Miguel Cejo, Ramírez creo que está. Miguel Sí, Ramírez, Miguel. Olvido alguno, el de los profesores, Elías, Juan Elías Rodríguez, Elías, Sí. Eris Estrella. sí, Eris también. Estrella. A ver, alguno que se me escapa. A ver, Sí. hay unos 20, increíble. Bueno, lo Fue una importante es que interesante Con más, convocatoria. cada uno con unas dos, cada uno tiene como 3 obras, ¿no? Sí, Leonardo un promedio Durán, de 2 a 3. Luis Entre- Hugo Balanuza entre expone Balanuza, también. entre Juan dos. Tiburcio. 2 o Juan 3. Tiburcio también, el decano. Leonardo Durán, Sí. Inés Tolentino. Tolentino también. sí, Lucía sí. Méndez. Méndez, Lucía, Ujú, sí. Gabino Rosario. Sí. Johnny Jiménez también. Johnny Jiménez, José sí. Armonte nos acompañó. Almonte, y sí, también sí. Rafael de Lemos. Rafael de sí. Lemos, Manuel Trabú, Ramón Trabú. Segura, Sí. Manuel Varías, Eris Estrella y Roberto Germán. La mitad de la universidad y la mitad de fuera. Estamos en el Externos club. e internos. Un abrazo. Externos e Eso es internos. un abrazo. Muchos de ellos han pasado por este programa. Claro. Muchas de Sí. esas personas. Muchos están Más de la mitad ha pasado por Qué acá. bueno, Sí. qué bueno. Han sido invitados a nuestro programa. Incluso hubo artistas que después quisieron, o sea, que aún en el medio externo también quisieron integrarse, pero ya la actividad estaba organizada. Aquí tenemos los conferencistas y Sí. sus temáticas. Sí. Vemos ahí a cada uno de ellos. En el caso de la doctora Blanco, que habló de la obra de Vicente Pimentel y su trayectoria en el dibujo, nuestro maestro Francisco Toribio, que hablaba de una teoría acerca de Bacon, Lucian Freud, Gabino Rosario, que habla de sus propias vivencias en el dibujo, toda una historia recogida en imágenes.
y nuestra egresada Indira Hernández, quien hablaba acerca del dibujo contemporáneo referida a artistas contemporáneas. Artistas gráficas contemporáneas. María Far, Sí. acerca de las Sí. poéticas dibujísticas, un núcleo de práctica artística donde hace un análisis discursivo de artistas de Latinoamérica referidos al tema del dibujo. Mildred Canahuate, posicionamiento y revitalización en el escenario nacional del dibujo, toda una historia recogida en lo que es el Museo del Dibujo y sus historias en el festival. Doctor Ordaliz Pérez, que nos habla del dibujo conceptual y postconceptual, el espacio visible de la representación. Una conferencia magistral, maestro Plinio Chaín, el dibujo como formas pictóricas de narrar, donde hace un discurso y complementa todo un análisis filosófico en base a teorías estéticas fundamentales en la presencia del dibujo. Vladimir Velázquez, muy magistral en su exposición y su oratoria, que nos habló de la movilidad de la línea y la poética visual. Todo un conjunto de 11 exponencias que nos refirieron la importancia que tiene el dibujo en el arte contemporáneo, posicionamiento, revitalización, toda una secuencia hasta mercadológica. Sí. Claro, y eso va a lograr conjunciones, y va a lograr que exista la necesidad de este tipo de actividad, no solamente desde el punto de vista académico, sino extra, post-académico, porque también hay que ver que todo lo que se hace dentro del laboratorio de la academia debe pasar a otro laboratorio, el sociocultural, y donde, hacia la sociedad. y donde eso integre a los sujetos del espacio público y privado también, porque ya las perspectivas de un evento deben ir encaminadas a reconocer y a reinventar espacios, porque estamos ante un espacio público que nada más, o que principal y básicamente lo mueve la política y la economía. Sí, claro. Pero Sí. hay otras hay otros instancias espacios, que mueven y que movilizan y que Afortunadamente hay otros espacios. crean políticas de la interpretación Por y economías Sí. simbólicas Sí. también. Odalís, de no haber esos otros espacios imaginarios y reales, aparte de la política y la economía, tendríamos, como lo que tú dices, un totalitarismo o un neototalitarismo. Porque allí es donde solo hay economía, política, economía, pues. Un espacio único, actualmente, envolvente, total, ¿no? Pero está el arte y está la cultura. Y pienso que el Congreso de Artistas Plásticos Dominicanos ya ha creado su espacio, ya ha creado su nicho, en el sentido de, como hablamos de mercado, El ¿no? análisis. El análisis y su espacio propio en la sociedad cultura dominicana. Creo que ya se convierte en una costumbre, 4ª edición consecutiva, anual, y ya va creando tradición. No, pero que vamos hacia el La 5º continua- congreso. al quinto Ya. congreso, ya. Seguimos. Se está- y seguimos ya en un- Se Congreso. está pensando ya Claro, desde ahora. desde ahora, sí. Ya estamos escuchando temas, Sí. todo eso. Inquietudes. Incluso integraciones de nuevos actores. Todo Es tan eso importante que alguien hace 2 días me escribía y me proponía un tema para el Congreso. O sea, un Sí. elemento que estuvo en el Congreso, que nos ha acompañado siempre, que es un artista de la fotografía. Y él decía, te sugiero que trabajes, en este caso él sugería el grabado. Sugería como Claro. posible tópico el grabado y su bueno. historia. Entonces dijimos, lo vamos a pensar, lo vamos a No, porque analizar. acogemos y luego Se desglosa. se desglosa y nos ponemos de acuerdo. Sí, sin duda. Sí. duda. O sea, pero sorprende que alguien externo también No, quiera no, invitar, porque- Claro, proponer, quiere invitar o sea, a través de la Lo que ya pasa- es asociar nuestra No, claro, propuesta. Lo que pasa es que el Congreso siempre hay inquietudes y despierta Siempre. interés. Y- Entonces hay gente que se queda rumiando todavía después de Sí. todo. Es como cuando tú vas al cine, Odalís, y la película te gusta tanto que tú te quedas la noche entera pensando en ella. Pensando en ¿No te ha ella, pasado? y la Sí, degusta. no. Y hasta el Te día absorbe. siguiente te absorbe. Te Y tú absorbe. sigues pensando en la Tú sigues película. pensando. Te ha llegado. Eso me pasaba a mí. Me ha pasado siempre, ¿no? Entonces, pasa también con este tipo de eventos estimulantes. Se crean El estímulo. inquietudes. Sí. Se crean esas inquietudes. Sí. Y la gente, y no tiene que ser de la universidad necesariamente. Una persona externa se queda pensando, bueno, ¿y de qué podríamos hablar? ¿Qué tema podría ser el del año próximo? Y así es. Eso es lo importante. Eso significa El que... mismo proceso te va presentando oportunidades, te Sí. va presentando niveles, grados
de escogencia que se puedan aceptar y al mismo tiempo traducir en otras formas de creación, de invención teórica y estética y de elemento propositivo. Porque, por lo tanto, habla de posicionamiento. Posicionamiento, O sea, sí. nos da la condición de saber que el espacio ha cumplido su función. No, de hecho, el Congreso ya se está posicionando en la sociedad dominicana, cada vez más. Aneli, en términos para evaluar resultados, este cuarto Congreso de Artistas Plásticos Dominicanos, en homenaje o dedicado a Domingo Lee sobre el tema de narrativa visual del dibujo, lo podemos calificar como todo un logro. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Señores, no Un podemos éxito. dejar de recordar que solo de Santiago y del Cursa vienen 4 docentes con sus sesiones. Con sus O sea, hemos llenado un espacio que la- también abre el círculo de la sede. la profesora Ana Mirabal, Mirabal. Jacqueline Pimentel, Maestro Santos Méndez, todos colaboradores que disponen el tiempo de sus estudiantes para Fíjate que venir. hay una cuestión de desplazamiento de Santiago, la segunda Desde ciudad. Santiago. Desde Santiago. Sí, se ha sido traslada continuo. para venir acá. Continuo. Permanente, las cuatro cuatro las versiones. versiones. 4 versiones del Congreso, sí. Y además con la decisión y con La permanencia. La permanencia y el sentido de solidaridad. No por estar allí porque hay que cumplir con un elemento de tipo académico, sino porque allí vamos a aprender sobre Y experiencias. se le asignan funciones. ¿No? Y sobre una experiencia también, porque una experiencia es algo vivo, no es algo solamente que se puede discutir por discutir, sino que es algo vivo e instruccional. Sí cumplimos el propósito. Sí Eso- consideramos eso que sí, es eso. exitoso el Congreso. No, y ahora la continuidad de todo, ¿no? Seguir ahí. En El esta reto misma- es mantener Eso. el camino ya trillado. Exacto. Sí. Y desde la posición que estemos, o sea, A hay que donde seguir estemos. apoyando. Claro, claro. Sea una posición Seguir directiva fluyendo. o una posición docente desde el nivel o la posición en que nos encontramos en la universidad, en la estructura universitaria, hay que seguir apoyando este tipo de cosas porque son legados, Odalí. Claro. No es de Arely, de Odalí, de Fidel. No, al fin de cuentas, bueno, uno lo administra o lo impulsa, lo coordina, pero queda Queda como permanente. legado Claro. de la sociedad y del tiempo, de su tiempo, ¿no? Hay un artista que quería terminar o quiere terminar su licenciatura y me dijo, después que estuvo allí, dice, oye, yo me voy a inscribir de nuevo. Porque eso rejuvenece, me lo dijo. Sí. Algo que me sonó así como tal, pero claro, él estaba encantado con lo que estaba Ok. viendo allí. Y me dijo, yo voy a inscribir, yo hice estudio de tal cosa y tal cosa, pero quiero inscribirme allí. Eso rejuvenece, eso te hace querer comenzar. Despierta intereses. Querer comenzar. Y eso es válido en un momento en que incluso la misma creación visual está en crisis. Sí. Debido a los posicionamientos a veces anárquicos, a veces autoritarios, Sí, sin duda. y todo eso, que forma Comerciales. parte, sobre todo, y comercial. Comercial. Modas, una estéticas, presión, sí. arbitrarias, caprichosas, Todas todo las eso. estéticas que realmente entran dentro de lo que se llama el conflicto de las interpretaciones. Sí, sin duda. Bueno, eso va a dar lugar a que haya un crecimiento, no solamente académico, sino un crecimiento que va en pos del desarrollo de las artes visuales dominicanas. Señores, hemos terminado, se nos ha ido el tiempo. ¿Dónde está? Estamos presentes 4 junto al años. espectador, conversando en este programa. Y celebrando el éxito del sobre Congreso también, Odalí. no solamente el éxito de los congresos, sino nuestra perspectiva frente a esos éxitos, Exacto. porque eso es importante. Sí. Así, amables televidentes, hemos llegado a una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.